Hola muchachos, nuevamente los saludo para que hablemos entonces en este espacio del tema de las inversiones para darle continuidad al estudio del activo. Muy bien, las inversiones entonces las encontramos tanto en el activo corriente como en el activo no corriente, tal como está aquí señalado y que ya lo habíamos mencionado en una oportunidad anterior. La diferenciación entre ellas va a estar dada por la temporalidad o por el tiempo para el que esté prevista la inversión o el tiempo para el que esté previsto el retorno o la recuperación de esa inversión y que por lo tanto se convierta en disponibilidad de dinero para la empresa. Entonces, de esa manera vamos a llamarle inversiones temporales o inversiones de corto plazo a las que encontramos en el activo corriente y vamos a denominar inversiones permanentes o inversiones de largo plazo, las que vamos a tener ubicadas en el activo no corriente, porque como lo decía ahorita, pues tienen una expectativa de recuperación que se va a demorar un poco más en el tiempo. En esencia, el manejo contable, el manejo administrativo es el mismo en los dos casos, pero hay que tener muchísimo cuidado con esos tiempos porque son esencialmente cuando yo espero que eso vuelva a ser dinero disponible para el desarrollo de las actividades económicas del negocio. Entonces, vamos a encontrar cómo, perdónenme un segundo, que ahora no pasa. Ok. Eh, Vamos a encontrar entonces que esencialmente las inversiones hacen referencia a derechos que ha adquirido la empresa bajo algún título, bajo algún papel comercial, bajo la posibilidad de participar en otra empresa. O sea, son derechos que se adquieren que significan en el momento inmediato inmovilizar unos recursos de la empresa para depositarlos en algún lado. Y ese algún lado va a ser depositarlos como inversión en otra empresa, depositarlos como inversión en un título valor, en un papel comercial, en algún lado, bajo la expectativa, ojo, bajo la expectativa de que transcurrido el tiempo para el cual estoy pactando la inversión, voy a recibir el retorno, o sea, voy a recuperar el valor invertido más un retorno o un beneficio económico adicional, pero sobre ese beneficio adicional no tengo certeza, tengo es la probabilidad, estoy pactando unas condiciones bajo las cuales yo espero que se reciba ese valor. Entonces siempre, y que hablemos del tema de las inversiones o siempre que ustedes estén pensando en el concepto de inversiones, hay que tener en cuenta pues unos elementos que son fundamentales antes de constituirla. Y es que siempre el concepto de invertir me hace pensar en una relación directa que existe entre la rentabilidad y el riesgo que se asume. Siempre que yo tengo una expectativa de rentabilidad alta, es porque el riesgo que estoy asumiendo también es alto. Si yo tengo una expectativa de obtener una rentabilidad bajita, es porque estoy en un nivel de inversión en donde seguramente el nivel de riesgo también es bajito. A veces, y dependiendo del tipo de negocio del que estemos hablando, entonces es preferible ser muy conservador y decir, yo prefiero ir a la fija, prefiero tener una inversión prudente, conservadora, cautelosa, no proyecto ganar tanto, pero voy a la fija con esa inversión. Mientras que habrá otros momentos, otras situaciones, le pintarán a uno otros negocios en donde uno dice, bueno, estoy arriesgando harto, estoy arriesgando un capital importante, pero tengo la expectativa también y tengo además razones que rodean esa expectativa para decir, me lanzo, me arriesgo y quiero meterme en ese negocio. Entonces, ahí antes de ir al componente de cómo se contabiliza una inversión, ahí es muy importante que quien está tomando la decisión sobre invertir o no invertir tenga muy claro que está inmovilizando unos recursos, que está destinando una plata que tiene hoy a su disposición, la está destinando a otro propósito, la está destinando a otra cosa y que allá espera obtener unos beneficios económicos significativos o importantes para la empresa.
Muchas compañías deciden también tener inversión, tal como lo mencionaba ahorita, en los equivalentes al efectivo, manejan inversiones a manera de reserva de liquidez. Por ejemplo, si yo hoy tengo unos recursos disponibles y yo digo, esta platica, si la dejo aquí, corro el riesgo de gastármela y esa plata yo la prefiero destinar para que hagamos un viaje de aquí a diciembre, que yo espero que de aquí a diciembre toda esta situación de pandemia ya esté completamente superada y podamos hacer un paseo tranquilo. Entonces la voy a reservar. Si la dejo en la cuenta de ahorros, corro el riesgo de gastármela en otra cosa. Voy a abrir un CDT a 6 meses. Y entonces digo, ah, bueno, muy bien, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, recupero esa plata más unos intereses en septiembre, que es una buena fecha para comprar las vacaciones de fin de año. Entonces hace esa reserva de liquidez para utilizarla con un propósito específico en el futuro. Entonces, no solamente va a tener disponible la plata que está destinando hoy a la inversión, sino además el rendimiento que haya recibido sobre ese valor. Pero entonces hay que tener en cuenta que el hecho de hacer la inversión no vaya a estar en contra de afectar la operación, porque una cosa es que yo destine ese exceso de liquidez que tengo, y en el ejemplo que acabo de dar, si tengo ese exceso de liquidez y lo quiero reservar para fin de año, es distinto decir, hoy tengo un exceso de liquidez, pero es que hoy es 12, lo voy a necesitar la semana entrante para pagar la quincena de los trabajadores. No tiene sentido que yo destine unos recursos para hacer una inversión cuando con eso puedo estar afectando o poniendo en riesgo la operación regular del negocio. Entonces, esos son asuntos pues que hay que evaluar. Les decía, esa expectativa y esa puja entre rentabilidad y riesgo tiene que ser de los principales aspectos que desde el punto de vista de la gestión y el control se consideren. Pero también va a ser muy importante tener información suficiente, estar muy dateado, investigar de manera amplia ¿en dónde es que proyecto hacer la inversión? ¿Cuál es la entidad? ¿Cuál es el tipo de documento sobre el que estoy negociando? ¿Cómo es el comportamiento de esa empresa o de ese tipo de documentos en el mercado? ¿Cómo se está dando cómo ha sido el comportamiento histórico y qué se proyecta hacia el futuro en ese aspecto en particular? Eso es fundamental para uno tener la tranquilidad de que no se está metiendo en una cosa sin fundamento, sino que por el contrario tiene datos suficientes que sustentan la decisión que está tomando. Ya lo decía hace un momento, que los recursos que estoy destinando a la inversión de ninguna manera vayan a ir en contra de la actividad económica regular de los negocios. Como todas estas inversiones quedan respaldadas en documentos, en títulos negociables, entonces hay que verificar que desde el punto de vista legal, comercial, jurídico, pues sean documentos válidos para respaldar la inversión, que después yo a la hora de reclamarla no me vayan a decir, no, pero es que ese es un documento sin valor jurídico y uno diga, oh, por Dios, sino que tenga la certeza de que es un documento válido para hacer valer mis derechos más adelante. Y además, una vez me cercioro de eso, pues tengo que garantizar una adecuada custodia, es decir, guardarlos muy bien. Normalmente son títulos que puedo cambiarlos al portador. ¿Qué significa el portador? Pues que el que lo porta o el que lo tiene lo puede cambiar o lo puede hacer efectivo. Entonces, es como si tuviera un fajito de dinero en efectivo disponible cuando yo estoy andando con el título. Además, esa es la razón por la que ocupa el segundo renglón en la clasificación del activo. Recuerdan que el criterio es la liquidez o la disponibilidad, pues va en el segundo renglón del activo corriente, primer renglón del no corriente, porque representa disponibilidad para la empresa bajo unas condiciones particulares. Entonces, hay que tener una adecuada custodia de esos bienes para garantizar pues que no se me van a perder con facilidad. Y siempre cuando voy a hacer el reconocimiento contable de esto, y pues que tiene que ver con la decisión administrativa, tengo que tener en cuenta que hay algunas negociaciones de ese estilo que
pueden incurrir en costos o en gastos adicionales, por ejemplo, de escrituración, por ejemplo, de análisis de potencial de riesgo, de estudios previos. Todos esos son valores adicionales que tendrían que considerarse al momento de reconocer la inversión. Ojo, siempre, no lo dije ahorita cuando estábamos hablando del concepto, pero siempre estoy hablando de inversiones de este estilo. Cuando invierto para hacerme accionista o socio inversionista de una empresa, estoy hablando de inversión. Deposito allá unos recursos y tengo la expectativa de recibir ganancias o de recibir rentabilidades por esa vía. O abro un producto financiero que me promete una rentabilidad determinada y yo espero después de determinado tiempo recuperar ese valor más el rendimiento obtenido. No hablo de inversión en términos financieros, tal vez uno sí lo hace cuando habla de las finanzas personales, pero no hablo de inversión cuando adquiero bienes como por ejemplo comprar una casa o comprar un carro. Así el carro lo vaya a poner a producir en un Uber, o así la casa o el local que estoy comprando lo vaya a poner no lo vaya a destinar para vivir, sino que lo vaya a destinar para arrendarlo y recibir de ahí un ingreso. No, ese tipo de bienes lo vamos a contabilizar, lo vamos a reconocer en la contabilidad como un bien de propiedades, planta y equipo, que será el grupo de cuentas que analicemos más adelante. No lo voy a reconocer como inversión. Puede ser que coloquialmente uno utilice las expresiones como voy a invertir en un local, voy a invertir en una casa, voy a invertir en un carro, porque uno tiene la expectativa de ponerlo a producir. Pero entonces, para efectos de reconocimiento financiero, no lo voy a reconocer de esa manera, sino que lo voy a tener como un bien más de mi propiedad, planta y equipo, a partir del cual estoy sustentando la generación de ingresos. Y en la categoría de inversiones vamos a dejar representados estos otros derechos adquiridos por la empresa que están principalmente representados en otras compañías o en títulos valores que me representan distintos niveles o distintas proporciones de rentabilidad. A la hora de medir la rentabilidad, entonces tendré que hacer unos estudios juiciosos desde el punto de vista de las matemáticas financieras que me permite evaluar las diferencias que existen entre las opciones de renta fija, de renta variable, de la forma de reconocimiento de esas rentabilidades, si me van a dar rentabilidades cada trimestre, cada semestre, si es al vencimiento de la inversión. ¿Cuáles son las formas pactadas para recibir ese retorno prometido o ese retorno esperado? Siempre estamos hablando de la probabilidad de ganar, pero entonces cuando invierto, como estoy asumiendo un riesgo, pues también estoy asumiendo la probabilidad de perder. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, no hay que perderlo de vista. Hay que monitorear esas fechas en las que se vencen y cuál es la destinación que le voy a dar a los recursos para que realmente se cumpla el propósito inicial de la inversión, que es obtener unos recursos adicionales por otra vía. Esto aplica mucho para cuando ese viejo dicho que hace referencia a que las personas no quieren tener siempre como todos los huevos puestos en el mismo canasto, sino que las personas dicen, bueno, yo me dedico a esta actividad, pero en forma adicional tengo la expectativa de generar ingresos por esta otra fuente o por esta otra línea de negocio y entonces invierto en esa otra compañía esperando obtener unas rentabilidades. Pero otra cosa que puede motivar la inversión es que, por ejemplo, yo me dedico a este negocio, pero me interesa invertir en aquel otro porque entre los dos podemos crear unas alianzas estratégicas que apalanquen los dos negocios. Entonces puede ser otro de los motivos que lleve a la constitución de estas inversiones. Las principales decisiones relacionadas entonces estarán vinculadas con este concepto de liquidez y de disponibilidad que hemos estado hablando. ¿Cuándo voy a utilizar esos recursos? ¿Cuándo van a estar disponibles para atender las necesidades puntuales que tenga la empresa? En la cuenta anterior habíamos identificado cómo se da el flujo de dinero en la empresa. Entonces,
las decisiones que yo tome alrededor de invertir o no invertir, pues tendrán que atender a esa necesidad de flujo de dinero. ¿Cómo estoy proyectando que se mueva el dinero en un periodo determinado de tiempo? Lo decía hace un momento, las decisiones sobre las inversiones están relacionadas con que representan un potencial muy interesante para generar ingresos por una fuente distinta a la actividad ordinaria o a la actividad operacional, y además la posibilidad de establecer vínculos con otras compañías mediante las cuales pueda tener opciones, opciones adicionales eh, para su funcionamiento. Vamos a ver, como en el caso que vimos con el efectivo, un ejemplo muy corto y muy sencillo relacionado con el manejo contable de las inversiones y cómo se vincula, ya lo he venido diciendo, pero en forma directa, cómo se vincula con las demás cuentas de los estados financieros. Entonces vamos a suponer en primera instancia una situación en donde este señor Pedro Palacio decide que va a crear una inversión a manera de reserva de liquidez por valor de 5 millones de pesos. Entonces ya tomó una primera decisión. Para llegar allá tuvo que haber hecho previamente un análisis de cuento o no cuento con esos 5 millones. Otra vez, no es una decisión que le corresponda a la contabilidad, sino que la gerencia tendrá que decir, disponemos o no disponemos de esos recursos, los podemos o no los podemos destinar a la inversión con base en la información que están obteniendo en los informes o en los reportes financieros. Como ya hizo todo ese análisis, entonces acordó la empresa o el señor Pedro, dijo, listo, vamos a abrir un CDT a 120 días. ¿Qué significa eso? Pues que un CDT de 4 meses. CDT, ¿qué significa? Para los que no manejen el término, un certificado de depósito a término. Es una forma muy común de invertir en el corto plazo. Promete unas tasas de intereses o unas tasas de rentabilidad que son muy bajitas. En realidad, este es un producto que es muy conservador. Las tasas son muy bajitas, pero tú vas a la fija porque no se está arriesgando significativamente nada. En cuanto a la inversión que estoy haciendo, distinto de cuando decido invertir en el mercado público de valores. Por ejemplo, si en lugar de que este señor utilizara sus 5 millones para abrir un CDT, los utilizara para comprar acciones en la bolsa de valores, pues estaría sujeto a la volatilidad y a la fluctuación que tengan las acciones en el mercado. Entonces allí la forma de medir la rentabilidad esperada va a ser distinta de esta en donde el banco le dice, le vamos a pagar 4.5% de ese valor al vencimiento de su certificado de depósito a término. Entonces significa que los dos pactamos un término, los dos decimos vamos a dejar esa plata ahí quieta por un plazo que en este caso está establecido en 120 días. Y entonces así se acuerda hacer esa inversión. Es un ejemplo muy sencillo, pero en realidad el manejo contable va a ser el mismo en todas las ocasiones. Entonces, vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo reconozco en la contabilidad lo que sucedió el 1 de agosto cuando este señor decidió abrir su CDT? Fíjense que en esa primera fecha, en realidad, lo que se reconoce en la contabilidad del señor Pedro es debitar o crear ese activo que se llama inversión en CDT. Como no es sino de 120 días, es una inversión temporal, la vamos a tener en el activo corriente. Débito por 5 millones. ¿De dónde salió esa plata? Pues él la tenía disponible en el banco, ya decidió que no la iba a utilizar en el corto plazo y que la podía destinar a esa reserva de liquidez, a ese guardadito que dejó en el banco. Y sencillamente ese es el reconocimiento. Si fueran acciones, como estaba diciendo ahorita, lo mismo, inversión en acciones por 5 millones y sale la plata del banco por 5 millones. Normalmente la inversión en acciones o las inversiones en otras compañías tienen una expectativa de largo plazo. Entonces esas inversiones son las que normalmente encuentro en el activo no corriente, pero el reconocimiento contable inicial va a ser exactamente igual.
Aquí pinté mi cuenta solamente para efectos de lo que vamos de los supuestos con los que vamos a trabajar más adelante para que los podamos entender. Entonces vamos a suponer tres situaciones distintas. Ojo, no son acumuladas entre ellas, sino que son tres situaciones aisladas para que miremos cuáles son las cosas que pueden suceder en el momento en el que estoy haciendo transacciones con las inversiones. En este primer supuesto, vamos a suponer que el 1 de diciembre, que fue el día que se cumplieron los 4 meses o los 120 días, entonces este señor va al banco y redime el título. ¿Qué significa eso? Pues que saca su inversión y saca lo que le ganó a la inversión y le dice al banco, vuelva y me lo consigna en mi cuenta, vuelve y me lo abona en mi cuenta. ¿Qué está ocurriendo entonces en ese primer supuesto? Aquí tengo mi reconocimiento contable donde digo, cancelo la inversión, pero la inversión que yo tenía era de 5, no puedo cancelar una inversión mayor, ¿cierto? Sino que tengo que cancelar esa inversión que tengo. Aquí la estoy representando en esta cuenta y entonces estoy diciendo, muy bien, tenía una inversión de 5, cancelo la inversión de 5, pero resulta que a mí me prometieron el 4.5% de intereses. Eso me está representando un ingreso por intereses. Fíjense, reconozco un ingreso financiero, un ingreso no operacional por concepto de intereses de 225,000 y por lo tanto lo que me abonan en mi cuenta bancaria es la sumatoria de esos dos valores. Recupero mi inversión y recupero el valor que gané. Entonces, este es el estadio ideal de cuando hago inversiones. Hago una inmovilización de recursos por un tiempo y transcurrido ese tiempo obtengo mi dinero incrementado en el valor de los intereses. Entonces, esa es una primera situación que se puede presentar en cuanto a la gestión de esto y a la forma de revisarlo en la contabilidad. Pasados esos 4 meses, me gané esa plática. ¿Qué tuve que hacer? Nada, estoy generando una fuente adicional para obtener recursos a partir de la colocación en productos que me brinda el mercado financiero. Y no es más. Vamos a suponer una segunda situación en donde el señor dice, bueno, pasaron los 4 meses y sigo sin necesitar todavía esa plata. Ya cambié la destinación, no la voy a utilizar. Entonces quiero que por favor lo renovemos. Vamos a ampliarlo por un periodo igual y entonces ya no van a ser solamente los 5 millones de la inversión inicial, sino que dice el señor cuando lo va a renovar, dice, adiciónele por favor lo que me haya ganado a la fecha. Entonces, ¿cuál va a ser el reconocimiento contable en esta segunda instancia? Pues como yo no voy a tocar la inversión para sacarla, sino que antes la voy a tocar para incrementarla, entonces sencillamente lo que va a ocurrir en este segundo supuesto es que voy a reconocer los intereses, voy a decir, ya me los gané, reconozco ese ingreso allá y mi inversión crece. Entonces, si yo vengo y miro mi cuenta de inversión, lo que estoy haciendo es sumarle el valor que ya me gané. Entonces, la vía de ingreso, reconocer el ingreso, me incrementa el activo, pero no el dinero, porque no me lo han entregado todavía, sino que me lo abonaron a ese concepto de inversión. Fíjense que este es un ingreso, pero no se mueve el dinero en efectivo. Lo que se está moviendo es el incremento de otro activo que es la inversión. Entonces yo ya no tengo esta inversión inicial de 5, sino que ahora tengo es una inversión de 5.25 y sobre esa me irán a pagar los nuevos intereses que hayan sido acordados. Ya no sobre 5, sino sobre este 5.25 que es el valor de mi nueva inversión. Entonces esa es una segunda cosa que puede suceder. En este primer caso, pues yo hice mi reserva de liquidez y listo, la necesito, la voy a usar en mis actividades ordinarias, entonces la saco. Vuelvo y me la llevo para el banco para que quede absolutamente disponible. En este caso, no la voy a necesitar, entonces la sigo manteniendo como reserva de liquidez. En esta tercera situación, vamos a ver que esta persona, el 1 de octubre, tuvo una situación inesperada en la empresa y le tocó sacar el título. ¿Qué significa eso? Pues que lo está redimiendo o está en la urgencia de ese dinero y entonces tiene que incumplir el pacto del tiempo
entonces el banco le va a cobrar una comisión por retiro anticipado. Ya se había ganado unos intereses del tiempo que ha transcurrido, pero además tiene que asumir el costo de no cumplir con ese pacto. Entonces ahí es donde está la importancia de que cuando yo voy a abrir una inversión, pues me cerciore de que realmente en el tiempo por el cual estoy comprometiendo esos recursos no lo vaya a necesitar, porque pues corro el riesgo de incurrir en unos gastos adicionales que no tendrían razón de ser si hago previamente un análisis apropiado. Si se trató de un imprevisto, si se trató de una emergencia, pues bueno, ahí tengo en todo caso mi dinero disponible, asumo el gasto y recupero mi dinero. Entonces, en este caso, el reconocimiento contable va a estar dado de esta manera. Voy a cancelar la inversión. Entonces, miren que vuelve y pasa lo mismo que estábamos diciendo ahora. La inversión de 5, cancelo la inversión de 5, ¿cierto? Ya no voy a tener inversión. Reconozco que por los 2 meses transcurridos me gané una plata, entonces reconozco el ingreso por intereses de la mitad del tiempo. Reconozco además que tuve que pagar una comisión por ese retiro anticipado, entonces registro, reconozco el gasto por concepto de la comisión y la diferencia entre lo que me gané y lo que me cobraron, pues se lo sumo o se va a sumar al valor que efectivamente me van a consignar en el banco. Entonces, al menos no perdí. Yo esperaba recibir los 512 porque era lo que ya me había ganado en la mitad del tiempo, pero tuve que cubrir el valor adicional. Es posible que la situación hubiera sido, supongamos que el banco me hubiera dicho que no me cobraba 68, sino que me cobraba 150. Entonces, si el banco me hubiera cobrado 150, ¿cuál sería la situación? Pues que yo voy a recibir realmente en el banco el valor de la inversión más lo que me gané menos lo que me cobró el banco. Y entonces estaría recibiendo menos del valor invertido porque estaría asumiendo el costo adicional que me cobraron por no cumplir todas las pautas o todos los parámetros establecidos en el acuerdo de esa inversión en particular. Entonces, con esto estoy diciendo, el movimiento que se da al momento de manejar las inversiones desde el punto de vista contable es que en principio se trata de un traslado de recursos de los activos. Una plata que tengo disponible en la caja o en el banco, lo redirecciono hacia la inversión. Entonces ahí es un movimiento de activos. Se mueve uno por otro, bien sea corriente o no corriente. Pero la expectativa que tengo es que esto se me va a relacionar en forma directa con el ingreso, generalmente el ingreso no operacional vía rendimientos financieros o vía recibir utilidades de la otra compañía, pero van a ser ingresos adicionales a los de mi actividad económica y por eso los voy a reconocer como ingresos no operacionales. Si en el desarrollo del proyecto, del proceso de inversión, tengo que asumir gastos inherentes a este negocio que estoy haciendo, entonces lo voy a relacionar con el gasto no operacional vinculado con la comisión, vinculado con los trámites que haya sido necesario efectuar. Voy a devolver el registro para que nos quede tal como está arriba la descripción. Y esas son las cuentas con las que en forma directa vamos a tener la relación entre las cuentas. Entonces, fíjense que desde el punto de vista contable son registros muy sencillos en donde voy reconociendo cada una de las situaciones que se presentan y de esa manera pues le damos trámite a que se presenten en los estados financieros la información correcta sobre en dónde están los recursos de la compañía y cuál es el origen de los ingresos que está obteniendo. Muy bien. Con este ejemplo, entonces, concluyo la explicación del tema de las inversiones. Espero que haya sido muy claro. Por favor, revisen el concepto, revisen el ejercicio que acabamos de hacer y si hay alguna inquietud, ya saben, con el mayor gusto conmigo, con nuestra monitora a través de las tutorías o a través del correo electrónico, pues estaremos muy pendientes de hacerles el acompañamiento que requieran. Los dejo hasta aquí y nos vemos más adelante para hablar de las cuentas por cobrar. Chao, muchachos, que estén muy bien.